y he estado condenado a un año de prisión durante año y medio, más o menos, con lo que ello implica de privación de derechos y libertades, ya que entras a formar parte de lo que se llama el registro de penados y rebeldes, que me hizo mucha gracia cuando me vi ahí, porque hay un disco de Narco que se llama así y que lo produje yo. Digo, hala, mira, al final. y, y, es decir, yo, no, yo lo que he hecho ha sido pelear por mi inocencia eh, con todas mis fuerzas, dedicar 5 años a dejarme la piel en pelear por mi inocencia, porque se demostrase, vamos, porque quedase claro, porque me quitaran esa pena de cárcel y al final el Tribunal Constitucional me absolvió pues justo hace un año, más o menos, el 28 de febrero del año pasado. Pero han sido 5 años en los que la horda mediática fachuza se ha dedicado a denostarme, a insultarme, a suspender mis conciertos, en fin, tienes que soportar un señalamiento público y una estigmatización que reducen, que recortan tus derechos fundamentales de una manera considerable. Y lo curioso es que, y sobre todo, lo más, la impotencia es lo más destacable de eso. Es decir, tú no puedes hacer nada porque te insulte un periódico o que te insulte. En realidad no puedes, porque para ellos sí hay libertad de expresión. Sí te pueden insultar, sí pueden. Pero sin embargo, tú, por haber escrito 6 tweets entre 8.000, ya ellos dicen que es que eres un tipo denostable públicamente y se dedican a machacarte, en mi caso, durante 5 años. Aún así, puedo decir que la ley se ha puesto de mi lado, cosa que creo que es importante destacar, porque en el Tribunal Constitucional, en ese reparto político que hay de todos los tribunales, en el Tribunal Constitucional hay 12 magistrados, entre los cuales hay el reparto político, pues más o menos mitad-mitad, de progresistas y conservadores. Para mi absolución votaron de los 12, 11 a favor de mi absolución, es decir, que ha sido por una goleada absoluta. Yo siempre pensé que como esta sentencia sienta jurisprudencia, es decir, que para otros casos que vayan a juzgar tiene que pesar esta sentencia, pensé que esto podría ayudar a otros encausados, como la insurgencia, como el propio Hasél, como, bueno, Alfredo Remírez ya es tarde porque ya ha cumplido su pena de prisión, pero bueno, para repararle en cualquier caso, y Valtonyc, pero sin embargo, en el caso de estas personas estos casos que acabo de mencionar, ni siquiera se aceptó a trámite en el Tribunal Constitucional sus casos, por lo tanto, mi absolución tampoco sirvió de nada. Entonces, no me cabe duda de que todos los encausados y todas las encausadas por esta persecución ilegal van a ser absueltos en última instancia en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque nadie de los encausados ha cometido delito alguno según la ley europea, una ley que están obligados a respetar, a defender y a acatar todos los tribunales españoles. Sí, porque además, paradójicamente, tú comentabas en alguna entrevista anterior que tu sentencia inicial había servido de jurisprudencia para condenar a otros. Y sin embargo, tu absolución parece que no está sirviendo de jurisprudencia para absolver a otros, ¿no? Efectivamente, lo que hay aquí es un juego judicial en el cual, pues lógicamente, quienes se dedican a ello, que son los jueces y magistrados que están en tribunales como la Audiencia Nacional, como el Supremo, conocen esos tiempos perfectamente y saben administrar ese tipo de vacíos legales que permiten que haya gente inocente encausada durante muchísimos años, porque al final les da igual, en el fondo, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo vaya a absolver a todos los encausados, porque va a ser así. Eso les da igual. Lo que les importa es cómo durante aproximadamente los 10 años que acaba durando el trayecto judicial de un caso como estos, durante los 10 años hay mucha gente joven, como esos alumnos que están hoy aquí en este aula, que crecen rodeados de un ambiente en el cual aprenden sin querer que es peligroso hablar, que es peligroso decir, que es mejor renunciar a ejercer tu legítimo derecho humano a la libertad de expresión, que buscarte problemas. Es decir, autocensurarse. Y eso es lo peligroso, porque ese ejemplo sí queda.
y el decir, bueno, pues me callo esto total, ¿para qué? Si no voy a buscar un lío. Eso es el principio del fin de un Estado democrático. Y como decía Gerard Briard, que fue redactor jefe de Charlie Hebdo, de la revista satírica francesa, tiene una frase que me gusta mucho que dice que la autocensura es el principio del autoritarismo, y es verdad. Y en ese proceso estamos, pues porque mucha gente, pues cuando escucha estos testimonios, como el mío, como el de otros encausados, dice, joder, vaya lío, por un tuit, vaya lío que se han buscado. Porque es verdad, es que es muy oneroso, cuesta mucho dinero defenderte en los tribunales, a nivel familiar depende de qué situación tengas, pero para una familia normal, pues que un hijo suyo se vea en un caso así es un drama. A nivel social, es decir, que te puede causar muchísimos problemas de señalamiento público. Si tienes hijos, que no es mi caso, pero pues lo normal es que la gente tenga hijos, pues que vayan a la escuela y les estén acusando de que su padre es esto y lo otro. Es un linchamiento tal que mucha gente decide pues no decir cosas porque voluntariamente, porque bueno, pues vaya lío que me voy a buscar. Entonces así es como empezamos a erosionar lo que es un Estado de Derecho. Cuando nosotros voluntariamente, por el miedo que nos dan las consecuencias, renunciamos a ejercer nuestros legítimos derechos. Aunque luego, como se irá viendo, todos los casos terminarán siendo absueltos. Pero cuando absuelvan el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a Alfredo Ramírez, por ejemplo, o a Pablo Hasél, resulta que estas personas ya han tenido que pasar por la cárcel. Y aunque se les indemnice, como tendrá que ser, una reparación económica jamás repara realmente el daño moral y el daño emocional que ha sufrido en un encarcelamiento injusto. Has mencionado antes también, pero para quien no lo sepa además, efectivamente luego, durante todos esos años que duraron desde tu sentencia inicial hasta la solución, habéis tenido campañas de boicot fuertes hacia DEFCON 2, ¿no? Sí, porque además, digamos, la pena mía el caso mío está circunscrito a lo que es Twitter, haber lanzado unos mensajes que determinados inquisidores han considerado que eran terroríficos, cuando en realidad el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo me condenó, el Tribunal Constitucional ha dicho que no, que eso entra dentro de la libertad de expresión, en la libertad de opinión. Pero sin embargo, ese ¡hala lo que ha dicho! Eso es lo que se ha quedado durante 5 años circulando y lo que se ha hecho es, en realidad, es desprestigiar, es criticar sin fundamento, es privar de todo derecho por ejemplo, del derecho a la inocencia. Yo en muchos de estos casos en los cuales se me echaba abajo los conciertos, se formaban muchísimas polémicas locales donde ibas a tocar, cuando decías, bueno, es que este caso está recurrido en el Tribunal Constitucional, esperen ustedes. No, no, pero usted está condenado y usted... En fin, es que se enciende la horda burra esta de, ala, venga, a por ellos, el a por ellos que se lleva tanto, ¿no? Entonces, lo curioso es que, vuelvo a la pregunta, esto, aunque el supuesto delito estaba circunscrito a mi actividad en Twitter, se extendió, sin embargo, a toda mi actividad pública. Es decir, pues a lo mejor estando temporalmente condenado por una actividad en Twitter, pues vería más lógico que algunos estos de la horda loca dijeran, pues que no tenga cuenta en Twitter o algo así, pero es que no decían eso, la cuenta de Twitter la he seguido teniendo y no tenía ningún problema para escribir lo que quisiera. Es que se metían ya con mi grupo, como si mi grupo tuviera algo que ver. En el grupo somos en carretera 11 personas y a esas 11 personas también les ha salpicado todo este escándalo. Pues desde un conductor hasta el técnico, hasta cualquiera del grupo, el batería o algo, gente que no ha hecho nada en Twitter, ni están condenados ni están encausados, pero a ellos también se les ha insultado, se les ha denostado públicamente y se les ha calumniado. Es lo asqueroso de cuando se enciende este rodillo de la máquina ultrafacha de descrédito española, en la cual da igual, se trata de desprestigiar, se trata de calumniar y siguen un poco aquello de Maquiavelo de que da igual, calumnia, que algo quedará. En eso se basa toda esa ofensiva, en que algo quede, en que tu personalidad pública, tu perfil público quede tocado. A partir de entonces, aunque yo ahora mismo, aunque esté absuelto,
mucha gente, muchos promotores, mucha gente que, tú eres aquel que te encausaron, que dijiste esto, que, ¿sabes? Siempre queda eso. Y eso por un lado y por otro lado, el ejemplo para los demás de que es mejor callarse, porque si no te va a quedar eso, aunque ganes, te va a quedar ese pozo de que, bueno, tú algo hicieras, como dicen los gallegos, ¿no? Algo farías. En fin, es lamentable. ¿Y crees, bueno, sí, sí, por ejemplo, cuando estuviste aquí hace 3 años en forma presencial, que todavía estabas en el recurso al Tribunal Constitucional, también se armó cierto follón y hubo quien protestó por eso aquí, incluso por tu presencia en la universidad. ¿Crees que a raíz de todo el debate que se está generando ahora puede haber cambios? Tiene que haberlos, tiene que haberlos. Lo que pasa es que el problema no es tanto del legislador como de quien aplica la legislación. Es decir, no es tanto de que se legisle como de los jueces. En España existe un pozo ultraconservador en la mayoría de los jueces que hace que el margen que tienen para interpretar las leyes, el margen que la ley deja para que interprete el juez, siempre se decanta del lado más ultraconservador, es decir, pues más proclive a los presupuestos ideológicos de partidos como el Partido Popular o el Vox. Entonces, baste como ejemplo el hecho de que la principal asociación, perdón, la asociación mayoritaria de la judicatura, porque hay varias, pero la que más gente tiene es la Francisco de Vitoria, que es reconocidamente conservadora, cuando no ultraconservadora. Y luego también tiene mucho peso la penetración de determinadas sectas como el Opus Dei, que tienen un enorme, hay muchísima gente de la judicatura que pertenece a esta secta y evidentemente hay libertad religiosa, cada cual puede hacer lo que quiera, pero es curioso cómo el Opus Dei siempre tiene esta doble vertiente en la cual, además de atender a sus fieles, lo que intenta es que los demás también sigan sus presupuestos religiosos e ideológicos y crea este perfil como de templario, mitad guerrero, mitad monje, en el cual se pueden identificar muchísimos jueces y magistrados de nuestro sistema judicial, muchísimos militares, muchísimos policías, mucha gente de las fuerzas de seguridad, que tienen este doble, por ejemplo, el caso de la destitución de Pérez de los Cobos por parte de Marlaska, que esto fue en primavera pasada, vino por ahí, porque una persona militante del Opus Dei que pues que sus decisiones en su trabajo se ven muy afectadas por este tipo de morales que pertenecen a la intimidad, que tú puedes tener la moral que quieras, pero no intentes que eso influya en tus decisiones ni judiciales ni en tu trabajo. Y ese es el problema, que en España hay una penetración de lo ideológico en lo judicial tremenda. Baste ver, es decir, mi caso fue archivado cuando entró en la Audiencia Nacional, fue archivado el primer paso. El segundo paso, que fue revisar si cuando el fiscal recurrió, claro, cayó en manos de Consuelo Madrigal. Consuelo Madrigal es una magistrada de reconocido perfil, de reconocido sesgo ultraconservador. Y entonces me llevaron a juicio. Gané el juicio, fui absuelto en la Audiencia Nacional, cosa que muy poca gente puede decir. Pues yo fui absuelto porque se probó que yo era inocente. Pues recurrieron otra vez, lo llevaron al tribunal, lo que es un recurso ante el tribunal, recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y en el Tribunal Supremo me condenó el juez Marchena, es decir, un tribunal presidido por Marchena, en el que estaba Llarena, Colmenero y Verdugo. Ellos 4 me condenaron y todos conocemos los perfiles públicos y qué casos han llevado. Es decir, Marchena ha sido el ponente de la sentencia del procés y todo esto. Y con mi caso creó una nueva doctrina. Es decir, tengo el dudoso orgullo de que se haya puesto a una doctrina muy, muy conservadora de interpretación de la libertad de expresión, se le haya puesto mi nombre, se llamaba Doctrina Strawberry. Y esa doctrina va referida a un concepto que él creó dentro de su creatividad judicial, al margen de la Constitución y el artículo 20 que garantiza la libertad de expresión. El magistrado Marchena creó un término que era la literosuficiencia.
Es decir, que lo que escribas, al margen del contexto, es decir, que si lo puedes decir en broma, lo puedes decir como una crítica política, lo puedes decir como una amenaza, lo puedes decir de muchas maneras, pero el contexto es fundamental para entender lo que se quiere decir. Pues eso está recogido en el artículo 20 de la Constitución, pero el juez, el magistrado Marchena, decide que no, que es que eso, que no, que lo que importa son las palabras que se ponen, que se escriben y el significado concreto. Eso choca con la Constitución y con la Declaración de Derechos Humanos directamente, pero sin embargo mantuvo mientras se tramitaba mi recurso, mantuvo ese interés por encumbrar ese concepto de literosuficiencia e incluso en el juicio del procés, en el caso de Jordi Cuixart, se le aplicó este concepto de literosuficiencia con respecto a unos tuits que sirvieron para condenarle. Es decir, luego ese concepto de literosuficiencia, el Tribunal Constitucional lo ha echado abajo. Es decir, eso que se ha inventado usted no vale, pero ya han condenado a mucha gente por eso, utilizando ese término. Quiero decir, para que la gente se entere un poco cómo funciona la justicia, que es así, a base de jugar con los tiempos. Aunque tú luego seas inocente, mientras tanto, se ha creado un ambiente social en el cual se te hace parecer culpable y se aplican leyes, es decir, doctrinas que en realidad son equivocadas y luego se demuestra que estaban equivocadas, pero se aplican unos años y en esos años, que es el tiempo que tardas en resolver tu recurso, como ha sido mi caso, pues hay otra gente que es condenada por ese mismo concepto erróneo, ¿no? Entonces es un poco cómo funciona, cómo está funcionando la justicia, que yo creo que la justicia española es una justicia muy garantista y funciona, porque tiene cuatro, digamos, hay cuatro tribunales, cuatro fases. La de primera instancia, segunda instancia, es decir, si no te gusta, si no estás de acuerdo con el criterio de primera instancia, vas a segunda instancia, luego tienes el Tribunal Supremo, luego tienes el Tribunal Constitucional y luego además, perdón, cinco. Y luego además puedes recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que a día de hoy es el único garante de los derechos humanos en España, como se está demostrando con tantísimas condenas que son echadas abajo por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. De hecho, la justicia española parece que viene a considerar que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es una especie de comuna hippie, porque les irrita mucho cuando les echan abajo asuntos en los cuales hay torturas de por medio, represión policial, en fin, un montón de cosas, derechos humanos, atentados contra los derechos humanos. Y en España, lamentablemente, en determinadas instancias judiciales, se sigue considerando que los derechos humanos son cosas un poco como de hippies. Además, te han obligado prácticamente a hacerte un experto en leyes y en el sistema jurídico, ¿sí? Pues sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta corta, porque no hemos conocido a César, que no le íbamos a quitar demasiado tiempo, y además sí que el tema pues, ha tenido repercusión incluso internacional y le están preguntando ahora sobre ello. Además, si alguien de los que está aquí o quien está en casa tiene alguna pregunta corta, rápida, y si no, te dejamos terminar. Pues muy bien, yo ya me despido simplemente diciendo que creo que vivimos en una cultura en la cual, en el amplio espectro político, desgraciadamente, la tolerancia a la libertad de expresión como tal se ve siempre sesgada o sea, se siente mermada, perdón, por el sesgo político de cada cual. La gente de izquierdas intenta que los de derechas no hablen y los de derechas, lo llevan haciendo toda la vida, intentan callar a la izquierda. Es decir, no existe la sensación de que es un derecho del que participa toda la sociedad. Y hay que tener hay que tener en cuenta una cosa importante, en mi opinión, que es que las palabras no son hechos. Que tú puedes decir cosas, pero que la palabra no delinque en sí, delinquen los hechos. Con lo cual esa confusión que se maneja normalmente, ¡ay, va lo que ha dicho! Bueno, lo ha dicho, pero no lo ha hecho. Esa confusión es algo, es decir, solo equiparan las palabras con los hechos las dictaduras y las teocracias. Y que en unas sociedades supuestamente democráticas se establezca ese mismo patrón, me parece, sobre todo a nivel popular entre la gente, creo que existe muy poca cultura de tolerancia. Es decir, si no te gusta lo que dice otra persona, no es callar a la otra persona, es no escucharle.
Yo siempre pongo el ejemplo del habla Chucho que no te escucho. Me voy. Yo no tengo por qué estar escuchando a Jiménez Los Santos porque me repugna lo que dice, pero no voy a ir a abogar porque le cierren la emisora. Es decir, eso es la tolerancia y creo que en este país debería haber mucha más tolerancia. Se debería educar en los colegios y en las universidades en la tolerancia, en el saber que las palabras no delinquen, que las palabras no son hechos y que cuanto más toleres la libertad de expresión de otra persona, más estás ampliando tu propio espectro de libertad de expresión. Muchas gracias. Muchas gracias.